Buenas tardes. Agradezco a la maestra Berta Rodríguez Sámano, secretaria general de APAUNAM, por el apoyo para la realización de este singular evento. De igual manera, doy las gracias al doctor Salvador del Toro por su importante gestión para que pudiera tener lugar esta reunión que hoy tenemos. Esta reunión nos permite compartir una reflexión acerca de lo que son los derechos humanos, cómo han surgido y cómo han evolucionado y cómo los derechos humanos son de interés para toda aquella persona humana en cualquier parte del mundo donde se encuentre. El fin de este evento es recordar para no olvidar aquel oscuro pasaje de la historia de la humanidad conocido como Holocausto. El reconocimiento de los derechos humanos es producto de una larguísima historia que hubo de transcurrir para que la humanidad se diese cuenta del significado de la dignidad humana como núcleo y base fundamental de la convivencia entre nuestros semejantes, lo cual solo se empezó a manifestar de manera explícita en el pasado reciente, como lo acabamos de ver en el video. Mi reflexión va en torno a lo que ya mencionó el doctor William Soto. Los derechos humanos y la violación de los mismos no es asunto solamente de un ser humano ni de una región del mundo, es asunto de todos. La historia y evolución de los derechos humanos no empezó ayer, ni antier, ni en el pasado inmediato. Transcurrieron muchos años para que los humanos nos diéramos cuenta de nuestros valores intrínsecos, de la dignidad. Hoy en día es muy común hacer referencia a los derechos humanos, aunque desafortunadamente no siempre contamos con la información o con la preocupación para hacer valer esos derechos, que nos pertenecen por el simple hecho de existir. Así podemos reconocer como el principal de estos el derecho a la vida, el cual debe encontrarse acompañado de manera integral de otros, como el derecho a la libertad, a la alimentación, al trabajo, a la vivienda, a no recibir tratos crueles e inhumanos y otros tan importantes en estos días como el debido proceso o la presunción de inocencia, como lo estamos viendo todos los días en las noticias. México ha tenido una particular participación en el desarrollo de los derechos humanos, aunque hoy se nos está olvidando. Quiero hacer referencia a algunos datos significativos que deben ser importantes para nosotros. México fue uno de los precursores de los derechos humanos. Años antes de la declaración promulgada por las Naciones Unidas en diciembre de 1948, es decir, en 1917, nuestra Constitución ya consagraba en su parte dogmática lo que hasta hace poco se conocía como garantías individuales. Y el 9 de junio de 2011 tuvo lugar un cambio histórico. El Congreso mexicano aprobó varias modificaciones que por primera vez reconoce expresamente los derechos humanos en la Constitución Nacional. Dentro de los personajes en la historia de México que puedo referir, recuerdo a Morelos con su obra Los sentimientos de la nación, a Zapata con el Plan de Ayala, con el lema de Tierra y Libertad, y al Congreso Constituyente de 1917, que al promulgar la Constitución quedaron impresos ahí, del artículo 1 al 29, las garantías individuales que ahora se llaman garantías de los derechos humanos. Ahora el nuevo texto exige a todas las autoridades que respeten los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte, principalmente en aquellos aspectos en los que dichos tratados sean más amplios que las garantías individuales que actualmente contiene la legislación nacional. En la versión enmendada del artículo 1 de la Constitución reconoce los derechos humanos en general e incorpora el derecho internacional convencional. Esta modificación constitucional, quiero decirles, que es un tanto contradictoria. Y es importante aquí nuevamente que la educación sea la base del conocimiento y la interpretación de las leyes que nos están imponiendo. El derecho internacional establece que todos los tratados internacionales aprobados y ratificados por cualquier Estado los convierte en vinculantes, es decir, obligatorios para el derecho internacional.
También establece que ningún Estado podrá reclamar como vicio de nulidad el hecho de que entre en contradicción con algunas normas constitucionales que se interpongan en la aplicación de los tratados internacionales. Luego entonces, si los tratados internacionales son obligatorios, no solamente los de derechos humanos, sino todos. Para el caso que aquí nos ocupa, todos los tratados sobre derechos humanos son obligatorios desde la primera letra hasta el final de la misma. Sin embargo, la contradicción viene cuando la Suprema Corte de Justicia establece que serán válidos y obligatorios, en tanto no existe una disposición constitucional que los limite. Para mí esto es una suerte de contradicción muy importante y que debemos nosotros saber. La obligación del Estado mexicano para hacer valer esos derechos y el impedimento para que la Constitución limite su aplicación. Antiguamente se pensaba que el pueblo dependía de la voluntad del soberano para ejercer algún derecho. De este modo, el monarca era dueño y señor de la vida de los súbditos, a quienes podía, si él lo disponía, arrebatar sus propiedades, su libertad e incluso la vida. Esto viene desde 1212, con aquel personaje llamado Juan Sin Tierra, que al verse desposeído porque ya su padre, el monarca, había repartido todas las tierras, él ya no le tocaba nada. Entonces se volvió un tirano, que incluso en una guerra mató a su hermano y fue un déspota en contra del pueblo. De ahí surge la evolución, la sociedad evoluciona y permite el surgimiento de una figura sine qua non para la historia de los derechos humanos, es decir, la figura del ombudsman. Todos hemos escuchado hablar del ombudsman, su significado quiere decir el protector de los derechos del pueblo, institución que en la actualidad juega un importantísimo papel en la sociedad, en oposición al poder del Estado y de sus agentes, cuando de manera indebida violentan esos derechos fundamentales de la persona humana, conocidos como derechos humanos. La historia de la humanidad está plagada de hechos vergonzosos por su irreverente y dolorosa actuación frente a la dignidad humana. Así podemos mencionar instituciones que van desde la Santa Inquisición hasta el oscuro y dolorosísimo pasaje de la historia conocido como Holocausto. Jürgen Habermas dice que la defensa de los derechos humanos se nutre de la indignación de los humillados por la violación de su dignidad. Y no puede ser de otro modo, pues es justamente esa indignación de la sociedad mundial, nacida y alimentada durante la Segunda Guerra Mundial, la que da lugar en diciembre de 1948 a la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuya finalidad ha sido desde su adopción el reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos inalienables de todos los miembros de la familia humana sin distinción. Así el término lesa humanidad adquiere un sentido codificado de gran alcance, en donde su significado anida la más pura interpretación de la dignidad humana, traduciéndose como grave ofensa a su majestad, la humanidad. Es decir, reconoce y afirma que el soberano es el ser humano universal sin distinción alguna. A lo que bien podemos agregar que esa universalidad significa que quien ofende a un ser humano ofende a toda la humanidad. Y toda la humanidad debe pronunciarse en contra de ese tipo de violaciones. Otro concepto de lamentable historia es el genocidio, cuyos alcances más perversos los podemos medir a través de los actos cometidos en aquellos campos de exterminio, en donde millones de seres humanos fueron víctimas de tratamientos aberrantes, con la finalidad de aniquilar o exterminar a pueblos enteros o seres humanos por el simple hecho de no ser como la filosofía nazi suponía que deberían ser, o como deberían pensar, o sencillamente por ser diferentes. Recordemos que la raza áurea tenía ciertas medidas, el color de piel, ciertas características que ni el mismo Hitler tenía. Quien no reunía esas características era aniquilado. Y aquí una reflexión, el inconsciente colectivo, Hitler tendría que haber sido el primero en ser ejecutado. No fue así. Como consecuencia de esta negra historia de la humanidad que no se debe repetir, la Organización de las Naciones Unidas estableció a través de su resolución 60/7 que
que el día 27 de enero de cada año, en todas las naciones del mundo, se debe conmemorar el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Teniendo como referencia que un día 27 de enero, pero de 1945, fueron liberadas miles de víctimas que se encontraban prisioneras en uno de los más grandes campos de concentración y exterminio, el de Auschwitz, ubicado en Polonia, cuyo triste historial recuerda que ahí murieron cerca de 2,5 millones de seres humanos en las peores condiciones, como ya lo vimos. Al paso del tiempo no podemos afirmar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos haya logrado plenamente su cometido, pues actos de barbarie en contra de la humanidad se han repetido en diferentes escenarios. Así en Camboya, Ruanda, Serbia y otras latitudes se han cometido crímenes de genocidio. Es por eso y por el futuro de la humanidad que reflexiones como la que hoy compartimos constituyen un importante recordatorio de las enseñanzas del Holocausto, acontecimiento que fue un grave crimen en contra de su majestad, la humanidad, que no debemos olvidar. Como profesores tenemos el compromiso de difundir y educar con los derechos humanos como principio. Ese debe ser nuestro gran compromiso con la familia humana. Muchas gracias.